buscaron en Ezequiel el parecido con el capítulo 4, la visión del gran trono. ¿Es Ezequiel 2? Ezequiel 1, ¿sí? Bien. También aparece más adelante en Ezequiel 10. Tenemos una analogía en el capítulo 1 de Ezequiel. Alguien vaya al capítulo 1, versículos 4 y versículo 5 y versículo 22 al 24, si no me equivoco. Si es Ezequiel 1, versos 4 y 5, y de ahí nos vamos hasta el verso 22 al 24. Permítanme, ¿alguno de ustedes hizo alguna lista de similitudes entre Ezequiel y Apocalipsis en estos capítulos? Bueno, quiero que escuchemos la lectura de Ezequiel capítulo 1, versos 4 y 5, y luego 22 al 24, y vamos a hacer una rápida comparación con Apocalipsis capítulo 4. Ezequiel 1:4 dice: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. 24 y 25. 22 al 24. Y sobre la ceniza de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oyó una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Muy bien, gracias. Ahí tenemos los versículos que son semejantes. Quizá podemos encontrar semejanzas y diferencias. Por ejemplo, en el caso del profeta Ezequiel dice que él estaba viendo hacia arriba, ¿sí? O sea, en la visión que él tiene, él está en la tierra, levanta sus ojos y mira esto, mira la nube de fuego, ve el mar de cristal que también tenemos en Apocalipsis 4, que se traduce como la expansión, es este mar de cristal. Por otro lado, Juan tiene una perspectiva diferente porque él está viendo desde arriba hacia abajo. En el caso de Ezequiel, el mar está por encima de su cabeza, y en el caso de Juan, el mar está debajo del trono. Es decir, tenemos la misma visión, pero vista desde 2 perspectivas. ¿Qué otra cosa semejante encuentran en estos versículos? Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, mientras ustedes están pensando, en el verso 2 dice: al instante estuve en el Espíritu, y aquí un trono puesto en el cielo, y en el trono uno sentado, y el que estaba sentado era semejante en su aspecto a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en su aspecto a una esmeralda. Y luego avanzo hacia el verso 5. Del trono salen relámpagos y voces y truenos, y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y luego en el verso 7 viene la descripción de cada uno de los seres vivientes. Uno semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero semejante al rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí tenemos la descripción de Juan del cielo. Ahora, ¿qué similitudes encuentran con Ezequiel? Nos fuimos a versículos específicos, pero bueno, tendríamos que recorrer todo el capítulo 1 de Ezequiel para encontrar estas similitudes
y también las diferencias que hay. Pero si ustedes leyeron el capítulo 1 de Ezequiel, que la tarea era encontrar el pasaje similar, probablemente leyeron todo y bueno, tienen algo en mente para compararlo. ¿Qué comparaciones encuentran? El arco iris, los 4 seres vivientes, el trono, ahora quiero que ustedes reflexionen un poco sobre lo que estábamos hablando el miércoles pasado. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, bueno, para resumir, en el capítulo 8, verso 5, tenemos esto que escribe el autor de la carta a los Hebreos. Hablando sobre el tabernáculo, dice, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo. Mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Eso quiere decir que Moisés, ¿qué vio? Bueno, vio exactamente lo que Ezequiel y Juan nos están mostrando. Pero la tarea de Moisés era hacer una representación física, material, terrenal, de lo que había visto, de la gloria del templo de Dios. Él tenía que hacer un modelo. Cuando ustedes comparan el tabernáculo con la visión de Juan en Apocalipsis y la visión del profeta Ezequiel, se van a dar cuenta que no está construyendo exactamente lo que él ve en la visión, sino que está haciendo algo que lo representa. Es decir, en el lugar santísimo no encontramos un trono, pero encontramos el arca del pacto que simboliza o representa el trono. Ahora, no encontramos un mar. ¿Creen ustedes que en el tabernáculo encontramos algo que simbolizaba al mar? ¿El propiciatorio donde derramaban la sangre? No. ¿Saben cuál era el otro nombre con el que se le conocía a la fuente que encontrábamos en el atrio? Mar. Lo pueden checar en Éxodo. Eso significa que esa pequeña fuente, bueno, pequeña en comparación con el mar o la expansión que observa el profeta Ezequiel y Juan, representaba o simbolizaba el mar que estaba debajo del trono, ¿sí? Tenemos entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan, ahora que leímos el capítulo 5 y capítulo 6 de Apocalipsis, observamos que delante del trono están los 7 candeleros que, vamos a Apocalipsis capítulo 5. Perdón, capítulo 4, verso 5. Del trono salen relámpagos y voces y truenos, y delante del trono arden 7 lámparas de fuego,
las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Dónde estaban estas 7 lámparas en el santuario celestial que ve tanto, bueno, en este caso el profeta Juan, el apóstol Juan? ¿Dónde estaban esas 7 lámparas? Delante del trono. Delante del trono. Ahora, ¿recuerdan ustedes que antes de entrar al lugar santísimo, qué se encontraba exactamente delante de la entrada del lugar santísimo? El candelero. Mientras que en el cielo había 7 lámparas, en el candelero solamente había en el tabernáculo de Moisés solamente había una lámpara con 7 brazos, ¿sí? Representando lo que Moisés probablemente y con mucha seguridad había visto, es decir, lo que Juan estaba percibiendo aquí. Quiero que noten todo esto, porque lo que Dios estaba enseñándole al pueblo de Israel con la construcción del tabernáculo es precisamente lo que la Biblia anuncia desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios creó la tierra para que habitara en medio de los hombres, para que el tabernáculo o la morada de Dios estuviera en medio de su pueblo. El tabernáculo entonces tan solo era un símbolo de la realidad espiritual o del propósito de Dios de habitar en medio de su pueblo. Y este templo, esta morada que construye Moisés, recuerda a la nación de Israel cuál es ese propósito singular de Dios para con la humanidad, para con su creación, para con los hombres. Muy bien. ¿Algún comentario, hermanos, hermanas? Ahora, por eso les decía el miércoles pasado que lo que tenemos en el capítulo 4 de Apocalipsis no es otra cosa más que el culto o la adoración de la iglesia en el nuevo pacto. Por ejemplo, encontramos 24 ancianos. Cuando vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que los sacerdotes estaban divididos en 24 órdenes sacerdotales, que probablemente corresponden a los 24 ancianos que se ven en esta visión. Es decir, tenemos todo un culto ordenado, el culto que ordena Moisés o que Dios ordena a través de Moisés, no es otra cosa más que lo que le estaba revelando a Moisés de cómo debería ser la adoración centrada en el tabernáculo, en el lugar donde Dios moraba, en el lugar de la presencia de Dios. Llegamos al nuevo pacto y lo que tenemos aquí es entonces esa descripción gloriosa de un culto que tiene como centro el trono de Dios y su pacto. Observen cómo en ese sentido la iglesia debe, en la medida de lo posible, representar la adoración celestial. ¿Sí? Por eso es que no estamos para nada de acuerdo con aquellos cultos que no tienen esa solemnidad, ¿no? que llegan a ser muy desordenados, donde hay saltos, brincos, bueno, saltos y brincos es lo mismo, ¿verdad? Pero para giros, gritos, y donde, ¿perdón? Donde corren, yo oí poder, donde hay poder. Porque tenemos aquí una descripción de la liturgia, de cómo es el culto, o por lo menos cómo es el culto que Juan logra ver, cómo es la adoración del nuevo pacto. Y si ustedes observan, si leyeron con atención Apocalipsis capítulo 4, 5 y 6, se van a dar cuenta que la adoración del nuevo pacto gira alrededor de 3 aspectos importantes. Número 1, el trono de Dios. Cuando hablamos del trono de Dios estamos hablando de Dios mismo.
Jesucristo como primero el Cordero inmolado y segundo como el Rey victorioso y tercero el pacto. Así que tenemos tres aspectos que son esenciales en la adoración. Y todo tiene que ver con Dios. Dios en su trono como soberano, porque al estar sentado en el trono nos habla de su soberanía, de su gobierno, de su poder. Segundo, Cristo en su aspecto redentor, primero en su muerte vicaria, segundo en su resurrección y dominio, y tercero en el pacto. Estas son los factores o los aspectos importantes de la adoración del nuevo pacto: la soberanía de Dios, la redención y el pacto, para resumirlo en tres palabras. Y esto nos tiene que también guiar en la adoración, en el culto cristiano. ¿Cómo celebrar un culto? Bueno, nos damos cuenta que esto no nos es dejado a nuestra imaginación, nos es dada una liturgia que bien haremos en copiar, ¿no? en seguir, porque a final de cuentas se nos está revelando la adoración del nuevo pacto. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Solo recalcar cómo es que es tan sagrado el culto, este modelo que se nos muestra ahí, y que a veces en la iglesia muchas veces se piensa que, bueno, que no es tan necesario a veces guardar una reverencia. A veces eso es lo que se pierde muchas veces. Y como dice usted, en esos lugares donde hay chiflidos y aplausos y gritos y todas esas cosas, y realmente eso no refleja la santidad de Dios, no refleja ese orden que Dios demanda. Así es. Sí, precisamente estamos viendo aquí toda una ceremonia, un culto bastante ordenado. De hecho, ¿alguno de ustedes conoce el orden de un culto de alguna iglesia histórica? Bueno, actualmente es poco común el orden. Nosotros lo llevamos implícito, aunque no se va, aunque quizá sea necesario que lo conozcamos, ¿no? El culto generalmente empieza con un preludio. ¿Qué es el preludio? El preludio es cuando la gente ya se dispone a iniciar la reunión. En ese momento todas las personas toman sus lugares, se sientan en sus bancas, en sus sillas, preparándose para lo que va a comenzar, ¿sí? Eso es algo que nosotros como iglesia, aunque quizá algunos de ustedes no lo sepan, pero lo hacemos. Lo hacemos antes de empezar, permitimos que las personas se sienten en sus sillas y estamos así por lo menos un minuto, aunque en el orden del culto son por lo menos 5 minutos donde la gente debe estar sentada para relajarse, en el sentido de tomar orden, porque a lo mejor llegamos, nos saludamos, nos movimos y tenemos que sentarnos para calmar nuestra excitación, ¿no? De que a lo mejor llegamos corriendo, llegamos, bueno, tenemos que sentarnos para calmar nuestra excitación y estar listos para el comienzo del culto. Se tiene entonces el preludio. Después del preludio viene la oración o la lectura, donde generalmente en las iglesias históricas hay partes que se leen como el decálogo, o sea, los 10 mandamientos se leen como una rutina entre muchas otras escrituras que se van combinando. Después viene lo que se llama oración de invocación. Puede variar el nombre: oración sacerdotal, oración de invocación, oración, no recuerdo qué otro nombre litúrgico tiene, pero es donde se invoca la presencia de Dios en el culto, para recordar que el culto es para el Señor y no para nosotros. No es para venirnos a sentir bien, es para exaltar a aquel que nos ha redimido de toda lengua, pueblo y nación.
viene la alabanza. Generalmente a partir de la Reforma Protestante, y lo estoy tocando porque lo podemos ver acá, la alabanza o la adoración solía ser antifonal. ¿Saben qué es antifonal? Bueno, que el ministro hablaba o cantaba una parte y el pueblo respondía. Por ejemplo, tenemos una bonita muestra de esto en el Salmo, si no me equivoco, 118, número 118. Estos salmos, a partir del Salmo 111, son salmos litúrgicos que se leían en una fiesta, que se cantaban en una fiesta. El Salmo 118, número 118 dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno. Y ahí responden ustedes, todos juntos. Porque para siempre es su misericordia. Muy bien, ahora yo voy a decir la siguiente línea y ustedes al unísono la siguiente línea. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Bueno, esa era la forma de adoración en el culto del Antiguo Pacto, y fue la forma de adoración que se retomó en la Reforma Protestante. Tenemos muchos himnos que, aunque ya no los cantamos así, pero su estructura es antifonal. Eso significa que el ministro de culto canta una parte y el pueblo al unísono responde otra parte. El domingo pasado cantamos un himno, no recuerdo cuál es, pero lleva la estructura antifonal, ¿sí? Y lo vamos a encontrar también en el libro de Apocalipsis. Si ustedes se dan cuenta, en la adoración que tenemos en Apocalipsis, hay un canto que va respondiendo, o que van participando todos los que están ahí congregados. Eso nos habla de ese modelo, que probablemente también era el modelo de canto en la iglesia del primer siglo. Por eso es importante una de las labores que se están haciendo dentro de la iglesia. Nosotros tenemos muchos cantos, y para esto quizá quien sea más propio que lo explique es mi esposa, porque ella sabe mucho más de música que yo, que no los cantamos en el tono original porque son demasiado altos. No son hechos para la congregación, son hechos para gente que se dedica a cantar. Y esto también, si ustedes notan, muchas iglesias han impedido el canto congregacional porque tienen tonos demasiado altos y hacen que la gente no cante, ¿no? Porque la voz se esfuerza tanto que llega el punto en que la gente dice, pues la verdad es que no puedo cantar. Y la adoración en muchas iglesias se ha convertido en un tipo de concierto dominical, donde solamente un grupo de personas está cantando mientras los demás a lo mejor acompañan con las palmas. Entre paréntesis, no es malo usar las palmas siempre que se haga en un orden que haya armonía, que haya belleza en el canto. Pero eso ha hecho que la adoración se convierta en algo demasiado profesional, ya no congregacional. Otro de los factores que ha impedido esto es el uso de instrumentos que suenan tanto e impiden que se escuchen las voces. Observan, por ejemplo, en el capítulo 4, donde se mencionan los instrumentos. Lo estábamos leyendo hace rato, me parece. ¿5:8? 5:8, sí, gracias.
Cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una, ¿cómo dice su versión? Un arpa o arpas. Aquí dice cítara, que es un instrumento de cuerdas. Sería el arpa, ¿no? Teniendo cada uno cítara. Ahora, desde luego que no había amplificación y en los instrumentos de cuerda por naturaleza están creados para tener una amplificación natural, ¿no? Para que su sonido se expanda. Pero son armoniosos porque no son demasiado ruidosos. Exactamente. El propósito de la música es acompañar a la voz, no opacarla o borrarla de lo estridente que puede ser. Notan cómo sí tenemos un orden de culto. Aquí hemos tratado mucho de que los instrumentos no sobrepasen la voz, porque el instrumento debe acompañar a la voz, jamás ocultarlo o opacar. Así que para las personas que dicen que no hay un modelo de culto y que Dios nos da la libertad para hacer lo que querramos en el culto, se equivocan. Necesitan leer la Biblia porque sí hay un modelo de culto, hay una forma de culto. Esto es importante, hermanos, siguiendo con el orden del culto. Después de la alabanza congregacional venía lo que se conocía el interludio. En el interludio nuevamente era un espacio donde la iglesia, después del canto de la alabanza congregacional, generalmente antifonal, llegaba el momento otra vez de prepararse para la predicación. El interludio tenía ese propósito donde se llevaba a un tipo de meditación o reflexión, o en el interludio se preparaban para lo siguiente, que era la predicación. Como vemos aquí, nuevamente hay canto, hay adoración, pero está centrado alrededor de la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado o lo que Dios ha dado a conocer a su pueblo. Y por último, el postludio. El postludio era el final de todo, donde se terminaba con una oración para agradecer a Dios por ese tiempo. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, sale de pasajes como Ezequiel, como Apocalipsis, donde se nos muestra la adoración y cómo debe de ser, ¿sí? Les decía, nosotros quizá no tenemos ese orden explícito, pero sí lo llevamos de forma implícita. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Sí? Además del arpa, ¿qué otros instrumentos son correctos? Bueno, creo que todo instrumento puede ser usado para glorificar a Dios. El asunto no está tanto en el instrumento, sino en que solemos desvirtuar el propósito de la adoración. Y terminamos, por ejemplo, terminamos haciendo de la adoración un fin en sí mismo y no el medio para exaltar a Dios. Entonces podemos tener instrumentos nobles, pero tocados por corazones orgullosos, que se centran en sí mismos, a lo mejor pues la idea de sobresalir en la alabanza, o de generar ciertas emociones en los espectadores, nos desvía del verdadero propósito. Yo les recomiendo, si quieren saber más de esto, a un buen estudio del doctor Frank Garlock, que se llama... ¿Perdón? No, es el lenguaje de la música. El lenguaje de la música del doctor Frank Garlock. Lo bueno es que está en internet,
lo pueden buscar en internet, no sé si lo hayan visto, son 7 conferencias que habla él sobre la música, y aunque él no es de una tradición reformada, hace un muy buen análisis de la música. En este caso, Frank Garlock sugiere que me parece que los instrumentos de cuerda para él son los mejores para la adoración. ¿Sí? Sí, respecto a los instrumentos y respecto a la predicación, una vez escuché una predicación sobre la música a la luz de la Biblia. Entonces el predicador decía que hay un mandamiento de Dios sobre qué instrumentos deben usarse en la iglesia, y utilizaba el texto de 2 de Crónicas 9:25, que dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, del rey, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y como dice, instrumentos de cuerdas es lo más apropiado para el mundo. No baterías, no tambores, no nada de eso realmente. ¿Por qué? Porque este era el mandamiento de Jehová para lo que querían su culto. Sí, había instrumentos de viento como las trompetas o los shofar. En el Salmo encontramos también instrumentos de percusión. De hecho, se nos dice que David llegó a tener un coro enorme con muchos cantores y músicos. Desde luego, yo creo que lo que más afecta a la adoración cristiana, y no es que estemos en contra de ella, es la amplificación, cuando no se hace de manera adecuada, ¿no? La amplificación llega a distorsionar lo que fue creado para exaltar la magnificencia y la gloria de Dios. Imaginen lo glorioso que debió haber sido una adoración en el Antiguo Testamento, en el templo de Salomón, en el tabernáculo, en el tiempo de David, y lo glorioso que fue la percepción de Juan en el cielo. Tenemos también adoración que pudo haber sido, ¿cómo se le llama cuando solamente es por la voz? A capela, que probablemente era, algunos suponen que ese era el tipo de adoración en muchos de las iglesias del primer siglo, a capela, porque tomemos en cuenta que la mayoría eran creyentes pobres y que probablemente no podían tener instrumentos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas iglesias piensan que si no hay instrumentos entonces no hay adoración. O sea, cantar sin instrumentos como que eso no, incluso llegan a pensar que hasta a Dios no le agrada. Pero es muy probable que algunos creyentes en el primer siglo, por sus condiciones económicas, no tuvieran instrumentos. Pero sí es importante reconocer que la música se ha convertido en el centro de la adoración cristiana y se ha llevado a un punto donde tenemos ahora conciertos y no adoración dominical, donde la música ha rebasado o nos hemos vuelto idólatras en ese sentido de la música, por los efectos. Muchos creyentes dicen: ay, esa canción me hace sentir bien, ¿no? Por el efecto musical, y se nos olvida que la adoración es ofrecida como una ofrenda al Señor. Entonces sí es importante tomar en cuenta eso. Muy bien, ¿algún comentario más? ¿Alguna duda? ¿Y a los seres vivientes que ve Juan, qué simboliza? Bien, esto es curioso. La mayoría de eruditos, sin importar las escuelas a las que representen, consideran que son símbolos de toda la creación sirviendo a Dios. Es decir, como lo vemos en algunos pasajes de los Salmos, donde toda la creación canta a Dios, en el apóstol Pablo a los romanos, que dice que la creación gime, se personifica a la creación, se le da una personalidad. En el Antiguo Testamento vemos a la creación cantando, a los árboles palmeando. Por ejemplo, en el profeta Jeremías nos habla de árboles palmeando, batiendo sus palmas. Todo esto es una personificación. Se nos habla entonces de que la creación fue creada para exaltar a Dios, para adorar a Dios,
El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y la mayoría de comentaristas coinciden, sin importar la escuela a la que pertenezcan, que estos 4 seres vivientes son una forma de decir que toda la creación está sirviendo al Señor. Por ejemplo, en el verso 7 tenemos a uno semejante a un león como representante de las fieras del campo. Luego tenemos a uno semejante a un becerro como representante de los animales domésticos, y tenemos a uno con rostro de hombre, bueno, representando al hombre que fue creado para adorar a Dios, y a uno semejante al águila representando a los animales alados, a las aves. Tenemos aquí entonces a toda la creación sirviendo y adorando al Señor. No hay acuerdo entre si estos seres son reales o no lo son. Algunos suponen que son símbolos de estas realidades. Otros dicen que es probable que sí sean seres reales. La verdad es que no tenemos la certeza, porque recuerden que Apocalipsis es un libro escrito en símbolos, símbolos que representan la gloria y la justicia de Dios, la santidad de Dios. Lo cierto es que sí podemos encontrar un acuerdo en esto. Aquí tenemos a la creación, incluido al hombre, dando u ofreciendo adoración a Dios. De hecho, hay un canto inspirado en un salmo, ahorita no recuerdo el número del salmo, es el canto que dice, brame el mar, ¿cómo va? Clame al Señor la creación, cante a Él. La majestad y el poder sean al Rey, póstrense montes y brame el mar al su nombre escuchar. Está basado en un salmo, no recuerdo el número, pero es prácticamente las mismas palabras del salmo, donde se nos enseña que la creación fue creada para adorar al Señor, para darle gloria a Dios. Sí. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ok, observan entonces que si la creación, esto para concluir con el capítulo 4 es muy importante, porque si el hombre fue creado para ejercer dominio en la creación, como nos lo enseña Génesis capítulo 1, verso 27, eso significa que el hombre es responsable de que la creación alabe a Dios, adore a Dios. Si vamos al libro, a la carta del apóstol Pablo a los romanos, se nos dice que la creación, por lo menos en Romanos se nos dice que la creación, ahí no vemos a la creación adorando. ¿Cómo la vemos? Gimiendo. Ahora, el contexto nos indica cuál es la razón del gemido de la creación. ¿Cuál es? Sujeta a esclavitud. Espera su redención, suplica su redención, ser liberada para alabar a Dios, para adorar a Dios, pero se nos enseña que la creación fue sujeta a esclavitud, pero ¿a causa de qué? Del pecado del hombre. El hombre no pudo glorificar a Dios, y al no glorificar a Dios hundió a toda la creación en un estado agonizante. De manera que la creación, si bien por otros pasajes de la Biblia podemos entender que la creación no fue anulada en la adoración, pero sí fue reducida, no cumple el propósito para el cual Dios la creó. Pero también se nos enseña que Cristo vino a liberar a la creación, y en la medida que el hombre está siendo redimido, la creación también está regresando a adorar a Dios. Quiero que noten esto, porque es importante. Lo que nosotros hacemos como creyentes no solamente nos afecta a nosotros, afecta a toda la creación, porque Dios nos dio o nos escogió para gobernar sobre la tierra.
Desde luego, aquí ya hablamos como personas redimidas que estamos en Cristo, el varón perfecto a quien se le ha entregado todo el reino, y a causa de él es que la creación está siendo restaurada hasta el punto en que llegue a ser liberada de la esclavitud y su adoración vuelva a ser perfecta como en el principio antes de la caída. Pero tenemos aquí un vislumbre. A pesar del pecado, la creación está adorando al Señor, está cantando al Señor. Desde luego, recuerden, aquí tenemos una visión simbólica del propósito para el cual la creación fue creada. Esto debe animarnos, y es importante animarnos a ver el culto no como un ejercicio rutinario, sino como lo hemos visto desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, es el encuentro con el Dios que es santo, santo, santo. Y como lo han descrito muchos escritores reformados, el domingo es el día en el que el cielo y la tierra se unen en adoración. El domingo es el día en el que el trono de Dios desciende a la iglesia esparcida en todo el mundo, y en ese momento la tierra se convierte en la habitación del Señor. Eso debería llevarnos a una expectación de adoración dominical, a un gozo, a un júbilo, a una alegría de saber que el pueblo viene a encontrarse con su Dios, con aquel que nos redimió. Todos deberíamos estar gozosos de eso, expectantes. Es realmente impresionante lo que sucede en domingo. A pesar de las debilidades nuestras, quizá de los defectos en nuestra voz, a pesar, es impresionante porque el Dios de toda la gloria está habitando en medio de su pueblo. Eso no niega la realidad de que hoy el Señor está con nosotros, pero me refiero a lo especial del culto dominical, a lo especial de ese momento. Muy bien, tenemos entonces aquí toda una adoración, hermosa adoración. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? Otro aspecto importante que también podemos notar en estos capítulos del 5 al 9, del 4 al 9, es que si notan o si ven atentamente vamos a encontrar las tres fiestas descritas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 5 vemos cuál es la primera fiesta con que se abría el año en el Antiguo Testamento. La fiesta de la Pascua. Así es. Si ustedes notan en el capítulo 5, ahora que leímos el capítulo 5, ¿pueden ver imágenes de la Pascua? Cinco, 6.
y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero como inmolado. Un cordero. ¿Alrededor de qué giraba la Pascua? Del cordero. Del cordero. Aquí tenemos a un cordero en pie. Ese término es un término técnico, no solamente se refiere a un cordero que en lugar de estar echadito estaba parado. El cordero en pie era una forma de referirse al animal que había sido escogido para ser sacrificado. Estaba en pie en el altar para ser degollado y ser ofrecido. En este caso, este cordero está en pie, pero lo curioso es que ya está como inmolado. Es decir, ya tiene las marcas del sacrificio, pero está de pie. ¿Sí? Se nos habla de algunos aspectos ahí importantes. Número 1, que Jesús fue escogido para ser ofrecido. Número 2, que su muerte no fue el final, porque Él resucitó. Pero tenemos aquí esta imagen. Ahora, yo quiero que entiendan algo, hermanos. Cuando se nos habla de Jesús como cordero, en nuestro tiempo se suele romantizar, ¿no? Porque decimos, hay un cordero tierno, amoroso, apapachable, ¿no? Pensamos un borreguito. No, la razón por que se nos dice que Jesús es un cordero no es porque sea tierno, sino se nos está haciendo referencia al sacrificio. Esto lo explico porque actualmente se habla de Jesús en un sentido de debilidad, de que Jesús es muy tierno. Véanlo desatando los sellos y desde luego él es amoroso, es paciente, pero veámoslo desatando los sellos. Eso nos ayuda a entender el carácter de Cristo. Tenemos, después, ¿cuál es la segunda fiesta? Después de Pascua. Los panes de levadura. Bueno, Pascua y panes de levadura van juntas. De hecho, recuerden que aunque eran 2 fiestas distintas, generalmente se asociaba con una fiesta, como una sola fiesta, la fiesta de Pascua. Esa es la tercera, pero antes tenemos la de Pentecostés. Así es. De tarea les voy a dejar que busquen estas 3 fiestas en Apocalipsis del capítulo 5 al capítulo 9. No van a encontrar ustedes descrita esta en la fiesta pero van a ver alusiones, algo que en la mente de Juan lo estaba conectando con estas fiestas. Espero que lo puedan encontrar. ¿Sí? Muy bien. Les voy a dejar otra tarea. Bueno, no les voy a dejar otra tarea. En el capítulo 6, en el primer sello, cuando se abre el primer sello, ¿qué es lo que tenemos? ¿Perdón? Bueno, sí, el libro escrito por dentro y por fuera, pero en el capítulo 6, verso 2 dice, miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Qué es lo que tenemos cuando se abre el primer sello? ¿Qué sucede al romperse el primer sello? Un caballo blanco. Sale un jinete montando un caballo blanco. ¿Quién es este jinete? Jesús. ¿Por qué es Jesús? ¿Perdón? El anticristo. La postura popular es que es el anticristo, pero la postura bíblica no. El contexto lo tenemos en Habacuc capítulo 3. Recuerden que Juan nos está llevando una y otra vez a la Escritura. Ahí tenemos el principio de sola Escritura. La Escritura se interpreta a sí misma. Habacuc capítulo 3. Tenemos una hermosa poesía sobre la majestad de el Señor. Verso 2, oh Señor,
Oh Yahvé, oh Jehová, he oído tu palabra y estoy atemorizada en medio de los tiempos. Oh Señor, revive tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y en medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Verso 3, Dios viene desde Temán, el santo de los montes de Parán. Verso 8, oh Señor, ¿ardes en ira contra los ríos? ¿Es contra los ríos tu indignación o contra el mar el desborde de tu enojo? Observe, para que cabalgues en tus caballos y en tu carro victorioso. Luego, ¿qué dice el verso 9? Desnudas, dice la versión 60 enteramente tu arco, ¿verdad? Desnudas y alertas tu arco. Jurados son los castigos de tu promesa. ¿Observan esto? Observan cómo la primera salida es, en este caso, a quien se le han entregado los reinos de la tierra, es el Señor quien entensa el arco. ¿Para qué? Para derramar los castigos de tu promesa. Solamente detrás del caballo blanco es que salen los juicios. En otras palabras, es Jesús quien monta el caballo y se nos está diciendo, ha de salir, como en Habacuc, ha de salir el Dios Santo para derramar su ira. Y Habacuc pregunta, ¿te hicieron algo los ríos, Señor? ¿Estás enojado contra el mar? ¿Por qué los vas a castigar a ellos? Porque vas a castigar al hombre. Y luego Habacuc, en esta descripción de la ira de Dios, dice, cabalgas en tus caballos y en tu carro victorioso. ¿Por qué sales para la batalla? ¿Sales para pelearte con el río? ¿Sales para pelearte con el mar? ¿Ellos te hicieron algo? No, sales para que tus juicios que juraste los derrames sobre la tierra. Entensas tu arco. Al leer Apocalipsis capítulo 6, y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. La versión Reina Valera dice ven, y algunos lo interpretan como que este ser viviente le está hablando a Juan, pero más bien es el ser viviente diciendo sal, diciéndole al primer actor de estos juicios. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Regresamos a Habacuc capítulo 3. El Señor tiene un arco. Regresamos a Génesis capítulo 8. El Señor puso su arco en las nubes. Regresamos a Ezequiel capítulo 1. Vi en el trono una semblanza como de un arco iris. Y vamos a Apocalipsis capítulo 4, y en el trono había un arco. Observan que el arco está relacionado con la justicia y el juicio de Dios. Todas las veces que aparece el arco, es un símbolo de la justicia y el poder y la santidad de Dios. Ahora, en esta imagen, es como si el arco que estuviera en el trono le es entregado al Hijo, para que vaya y con ese arco de la justicia de Dios traiga los juicios sobre el hombre. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este lenguaje, venciendo y para vencer, nos regresa a Habacuc capítulo 3. El Señor ha salido para vencer y para derramar sus juicios sobre el hombre. La teología popular lo relaciona con el anticristo. Pero no dice la Escritura en el mismo libro de Apocalipsis que el dragón, la bestia y el falso profeta fueron derrotados. ¿Cómo podría entonces el anticristo salir venciendo y para vencer?
¿Cómo? Si todo Apocalipsis se trata de Dios soberano y victorioso y de Satanás derrotado. Lo que estamos viendo no es otra cosa más que una percepción de aquel a quien se le entregaron los reinos de la tierra, se le dio una corona y se le dio autoridad sobre toda la creación para que ejecute los juicios y para que los ejecute con toda autoridad. Como decía un viejo himno, un viejo coro, este es el Cristo que yo predico. Obviamente no con lo que sigue, sino con lo que dice aquí, ¿no? Este es el Cristo que debemos predicar, soberano, victorioso, que salió venciendo y para vencer. Y delante de él se doblará toda rodilla. ¿Sí, Miguel? Este juicio es al pueblo. Así es. Así es. Lo comparamos con Habacuc capítulo 3. Porque igual nada más el caballo blanco se menciona en el 6.2 y en el 19.11, ¿no? Así y el es. 19.11 Es Cristo. ya habla de Cristo. Así es. Directamente. Sí. Algunos tratan de relacionarlo porque dicen es que el anticristo quiere imitar a Jesús, pero no tienen ninguna base bíblica, o sea, no hay ninguna correspondencia. Recuerden que usamos el principio de sola escritura, la escritura se interpreta a sí misma. Cuando buscamos en toda la escritura donde se nos diga que el anticristo imita de forma tan completa a Jesús, no encontramos ninguna analogía similar, ninguna. Pastor, y en Ezequiel, sobre todo en Ezequiel, habla mucho de cuando va a decir los juicios, o está diciendo sobre los juicios que hará el Señor y lo que debe profetizar. Al final dice, ¿no? Para que sepan que yo soy Así es. el Señor, o sea, que yo soy Dios. Todos, ¿no? Siempre está diciendo yo, o sea, yo voy a juzgarlos para que sepan que yo soy. Sí, así es. Esto nos lleva a esas conclusiones, ¿no? Que este tiene que ser Dios, en este caso el Hijo de Dios, saliendo a ejecutar los juicios de Dios sobre la tierra. Porque recuerden, todo esto está en el contexto. ¿Por qué Juan está llorando en el capítulo 5? Porque no hay quien desate los sellos. ¿Qué significa eso? En toda la tierra no hay ni un solo hombre que sea digno de que Dios traiga sus juicios a través de ese hombre. Ni uno. Supongamos, si Dios quisiera usar a Moisés para traer sus juicios sobre la tierra, resulta que el propio Moisés cometió pecados que lo excluyeron de la tierra prometida. Si Dios usara a Moisés para traer los juicios sobre la tierra, Moisés mismo tendría que perecer en esos juicios. Por eso Juan llora con mucho lamento. ¿Quién, Señor, será digno de traer tus juicios? Si yo quiero pensar que Juan estaba pensando, si tú me lo pidieras a mí, yo moriría en esos juicios, porque soy indigno. Pero entonces hay una voz que lo reconforta: no llores, porque hay uno que es digno de desatar los sellos. Y luego lo vemos en la visión, en el capítulo 5 lo vemos en el esplendor de su obra redentora, y en el capítulo 5, en el capítulo 6 lo vemos en el esplendor de su justicia. Este que estaba delante del trono como cordero inmolado, ahora es el que sale en un caballo para ejecutar los juicios. Porque solamente Él es el único hombre perfecto a quien Dios le puede confiar sus juicios. Porque en Él, como veíamos en la mañana, no cometió pecado, ni conoció pecado, ni hizo pecado. Él es el único digno de salir delante y traer detrás de sí todos los juicios. Porque como dice el profeta Isaías, juzgará con justicia y regirá a las naciones con vara de hierro. Ni el propio David fue capaz de hacer eso, porque lo vemos que en algunas ocasiones no juzgó con justicia, mucho menos Salomón. Es decir, lo único que encontramos en la historia es el fatal fracaso del hombre
al intentar hacer lo que es justo delante de Dios. Por eso Juan está llorando, desconsolado. ¿Quién? ¿Quién, Señor? ¿Quién será capaz de traer tus juicios? ¿Quién será capaz de castigar toda esta maldad? Lloraba desconsolado hasta que le fue dicho: no llores, porque hay uno que es digno de traer los juicios sobre la tierra. Quiero terminar con esto. ¿No le da consuelo esto, hermanos? Nosotros, ahora que vamos a empezar la recta de la carrera electoral, podemos decir: ¿quién, Señor, traerá justicia a nuestro país? ¿Quién, Señor? ¿Quién? ¿Cuál de estos colores, Señor, traerá justicia a nuestro país? Bueno, es propio recordar: no lloren, porque hay uno que está sentado en el trono, el cual es digno, y Él traerá justicia a su tiempo. Eso debe reconfortar nuestro corazón, debe consolarnos, porque hay uno que se sentó en el trono. Los demás pelean tronos, reinos, presidencias, pero ignoran que todo eso le fue dado a una sola persona, que todos los reinos de la tierra han venido a ser de Jesús. Observe la elocuencia con la que se nos habla. No dice vendrán a ser, sino han venido a ser. Eso nos regresa al profeta Daniel, cuando dice que vio a una como mano de hombre que cortaba una piedra y la piedra caía, y sobre todo lo que caía lo despedazaba, lo destruía, lo desmenuzaba. Cuando se destruyó aquella estatua que representaba los imperios de aquel tiempo, hasta el imperio romano, cuando la piedra vino y desmenuzó al imperio romano. A partir de ahí, el único que reina no es ni Corea del Sur, ni Estados Unidos, es Cristo, porque a Él se le entregó todo el poder. Y eso debe dar consuelo a nuestro corazón, satisfacción a nuestra. Así como en el año 70 el Señor trajo destrucción sobre el pueblo infiel, ha estado reinando y ejerciendo dominio. Y no tengan duda que todas las injusticias que hemos sufrido serán pagadas, serán recompensados a cada uno según su obra. El martes antepasado estábamos en el discipulado en San Pablo, y le decía a las hermanas que estábamos, a las hermanas que estaban ahí reunidas, les decía, hablando sobre la injusticia que vemos, les decía, por ejemplo, que en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, Deuteronomio, el Señor nos enseña que el gobierno no tiene derecho de cobrar impuestos sobre tierras, sobre casas. Eso no significa que no debemos pagarlos. Pero yo les decía a ellos, la Biblia nos enseña claramente cuál es la autoridad que el gobierno tiene. Ellos no tienen derecho a cobrarnos por tierras que no nos dieron, por casas que no nos construyeron. No tienen derecho. Esa es una injusticia. Y por esas injusticias Dios castigó a la nación impía de Israel. ¿Creen ustedes que no va a castigar a nuestros gobernantes por estas injusticias? Ahora, yo les decía a ellos, no les estoy diciendo no paguen sus impuestos, porque lo único que haríamos es traer problemas para nuestras descendencias, pero sí tengan la plena certeza que Dios les dará a ellos lo que merecen, toda su corrupción, cobrar por lo que ellos no nos dieron, porque la tierra es del Señor y Él la entrega a sus hijos. Tengan por seguro que Dios va a castigar esas injusticias. Es más, oremos porque esas injusticias sean castigadas. Es increíble en nuestros gobiernos cómo hasta si quieres pintar tienes que ir a pedir un permiso y pagar por un permiso por una casa que no te dieron. Si quieres construir una habitación más, tienes que pagar por algo que no te están dando. ¿Creen que Dios se va a quedar sin hacer nada ante esta corrupción, ante estas injusticias? Mi consuelo es que el Señor está sentado en su trono y tarde o temprano traerá juicio sobre nuestras autoridades corruptas. Ese era el gran consuelo del apóstol y es el gran consuelo de nosotros como cristianos. ¿Tienen alguna duda, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta?
¿Todo claro? No vayan a no pagar sus impuestos. Confíen en la justicia retributiva de Dios. ¿Sí? Les decía a las hermanas que les diga que paguen sus impuestos, no es que estamos de acuerdo con eso, simplemente estamos confiados que Dios hará justicia.